tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos nuevamente a escuchar otro mensaje de la palabra de Dios. Sean todos muy bienvenidos en las redes sociales y aquí en vivo en la iglesia Bethesda, ¿verdad? Vamos a escuchar hoy el tema titulado El juicio final. Vamos a ver lo que Dios dice en su palabra respecto al juicio que Él va a hacer. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Quiénes van a estar involucrados? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo prepararnos? Todo eso vamos a investigarlo aquí en la palabra de Dios. Así que aquí en esta página, Joaquín Cardona SD7, un servidor, estará compartiendo más mensajes de la palabra de Dios si usted quiere aprender más. Y también en el grupo, en el WhatsApp, este es el WhatsApp de un servidor donde tengo dos grupos de estudio. Grupo de estudio de profecías, ahí estamos ahorita en el Apocalipsis 16. Vamos estudiando versículo por versículo Daniel y Apocalipsis. Así que esta es una buena alternativa para que usted pueda aprender más y entender qué significan estos pasajes proféticos. Y el grupo Vida Vegana, en el cual mi esposa principalmente y un servidor compartimos recetas naturales, tratamientos de hidroterapia, de barro, cómo sanar y evitar las enfermedades con las leyes de salud que Dios nos ha dado. Así que es de gran bendición poder compartir con ustedes estos mensajes. El tema de hoy está basado en un versículo, ahí está. Está en Daniel capítulo 7, versículo 10. De hecho, le voy a mencionar lo siguiente. Si usted quiere saber o comparar más bien dónde se encuentra la verdad en tantas denominaciones, religiones, hágale la siguiente pregunta. Con la Biblia en la mano, ¿verdad? Solo con la Biblia. Pídale que le explique Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y luego puede hacerle la pregunta, ¿Dios va a hacer un juicio? ¿Y cuándo va a hacer ese juicio? Y si va a hacer un juicio, debe haber una ley. ¿Cuál es la ley que va a tomar en cuenta Dios para hacer el juicio? Esto es muy importante porque hay muchos que dicen que ya no existe la ley de Dios, ya no importan los mandamientos. Y que cuando uno muere o va al cielo o va al infierno, entonces ¿cuándo es el juicio? ¿No tenemos juicio o sí nos juzga Dios? Esto es muy importante y esto es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a ver en algunas imágenes, primero comparar qué es un juicio con lo que aquí se hace en el mundo. En la Biblia se relata un incidente en el tiempo de Salomón. ¿Ustedes recuerdan que hubo dos mujeres que fueron con el rey Salomón? Y una le dijo, ¿sabe qué? Las dos dormíamos en la cama con los hijos, pero una se echó sobre mi bebé y lo mató. Y dice que la de ella, que el bebé mío es de ella y no me lo quiere dar. Y la otra decía, no, no es cierto, ella se echó sobre el bebé y la mató, y ya estaba el conflicto. ¿Y qué decisión tan sabia de Salomón? Dijo, pues partan en dos al niño y denle la mitad a cada una. ¿Se acuerdan qué pasó allí? ¿Quién fue la que dijo no? La mamá, porque Salomón sabía, con la sabiduría que Dios le había dado, que solo la mamá podía preservar la vida del bebé. Y la otra dijo, no, que lo partan y para ti y para mí. Denle a ella al niño, ella es la mamá. Qué importante tomar una decisión correcta, ¿verdad? ¿Cuántas personas inocentes están hoy en la cárcel? Y viceversa. ¿Cuántas personas culpables están fuera de la cárcel? Para que haya un juicio, queridos amigos, debe haber una ley. No puede haber juicio si no hay una ley. ¿Cómo el papá le va a decir al niño, ¿por qué llegaste a esta hora de la casa? Si no le dijo antes, te quiero en la casa antes de esta hora. ¿Con qué autoridad le va a decir al niño eso? Y menos si el papá llega como a las 11, 12 de la noche, ¿verdad?
No comas eso, le va a decir la mamá, y la mamá come. ¿Cómo le va a decir? Debe haber autoridad en algo que se ha dicho, pero también se vive. Así que importante que en la ley, imagínense que un policía diga, usted va a exceso de velocidad y lo para, y después usted ve la patrulla que va a 140 y sin perseguir a nadie, o usando el celular el policía. La ley es importante para que haya un juicio, porque la ley dice quién la ha transgredido y quién no. Y una vez que hay una transgresión, que hay transgresión a la ley, entonces debe haber alguien, mira, ella es sospechosa o él es sospechoso. Y desde entonces, cuando la policía va y saca de la casa a la persona, ya no es libre. Ya no es libre. La policía está detrás de la persona hasta que el juez diga es inocente. Si no dice eso el juez, ¿qué pasa? No la dejan en libertad. Así que todas las personas son libres hasta que se sospecha y se le acusa de que está transgrediendo la ley. ¿Verdad? Muy bien. Y ya que están ante el juicio, ¿han visto las caras de los que van a ser juzgados? Quizá no, qué bueno que no vean televisión, no vean esos programas de juicios y todo eso, pero yo he estado en juicios reales y créanme, es un silencio sepulcral. No se oye nada. ¿Por qué? Nadie se está riendo allí, nadie está jugando, porque los que están allí están en espera y están pensativos, ¿será que me va a meter a la cárcel el juez y me va a descubrir que soy culpable o me va a dejar en libertad? Y esa sensación, ¿creen que es de alegría, de gozo, de algarabía o de solemnidad? Están pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame, los que son fervientes, ¿verdad? Que tienen fe. Pues bien, hasta que el juez no diga qué pasó, la persona es sospechosa y es culpable. Y más aún, en el juicio, el juez no es el único que tiene que decidir. Están los testigos. Y un testigo puede determinar si la persona sale libre o queda. Está también el abogado, ¿verdad? Está el alguacil, están los policías, es decir, un juicio involucra a muchas personas, involucra mucho dinero. ¿Sabían ustedes que en Estados Unidos se hacen juicios incluso porque un perro mordió a alguien? ¿O porque un perro orinó en el jardín del vecino? Se hacen juicios, se hacen demandas casi por cualquier cosa. Y muchas veces por sacar dinero solamente. Pero al fin de cuentas, después que el juez ha evaluado todo, él va a decir, ¿sabes qué? Vas a pagar esta multa, vas a estar en la cárcel 10 años o eres libre, tú no tienes ninguna culpa. Y qué felicidad escuchar del juez, usted no debe nada, váyase. Descansa la persona y descansa la familia, porque la familia es involucrada también. Pero ¿y si no? Qué triste, 40 años de cárcel. Qué terrible casos de personas que no deben estar en la cárcel. Ocurrió con una persona, una señora le dijo a un hermano, por favor vaya y déle este libro o estudios bíblicos a mi hijo, él está en la cárcel. Claro que sí, así que el hermano fue y ahí le dieron una contraseña, dijo, espere aquí a la persona, ahorita la vamos a llamar. Así que esa contraseña él lo tenía y llegaron con él, ¿usted está esperando a tal persona? Sí. ¿Puedo ver su contraseña? La necesito. Ok, se la dio. Pasó el rato, 3 horas. Bueno, no había nada, él quiso salir y le dijeron, ¿dónde está su contraseña? Pues me la pidieron, pero no me la regresaron. Usted se queda. Porque muchos así lo hacen. Sale el preso y con esa contraseña queda libre. Y él tuvo que estar en la cárcel. Tristemente, injustamente, pero gloria a Dios porque allí hizo una obra misionera que formó una iglesia en la cárcel. Pero después le dijeron, ¿le gustaría otra vez? Dice, no, aunque sea por providencia de Dios, no me gustaría estar en la cárcel otra vez. No es nada agradable. Y es que las cárceles no son hechas para disfrutar, hermanos,
Ustedes han visto las cárceles de máxima seguridad, la que está aquí en Puente Grande, por ejemplo. Son cuartos pequeños. Imagínense si ahorita las personas, muchas se están quejando de que no tienen que salir a la calle, en su casa se sienten que ya no se aguantan, ahora en un cuarto pequeño, todos los días. La cárcel no es para disfrutar. La cárcel está diseñada para que la persona reflexione y se arrepienta totalmente del mal que hizo. Y es difícil salir de ahí. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, porque esto es importante, es solemne lo que vamos a ver sobre el juicio de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque podemos abrir tu palabra con libertad, porque nos has permitido la vida y la salud ahora para meditar en esto tan importante que es el juicio que tú efectuarás en todo ser vivo. Oh Padre, oramos para que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón estas palabras de vida y transforme nuestra vida, nuestro carácter y corrija a tiempo lo que debemos corregir para estar delante de ti en ese juicio final limpios, sin ninguna condena, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y sustituto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les recuerdo que este folleto es bien importante que usted lo tenga. Son 56 páginas y tiene detalles importantísimos que usted debe saber para hacer la transición de salir de la ciudad a establecerse en el campo. Un servidor se lo puede compartir en WhatsApp en formato PDF de forma gratuita. Muy bien. El ministerio de Cristo en el santuario celestial es la creencia número 24 de los adventistas del séptimo día. Todo adventista debemos conocer de memoria las 6 doctrinas y las 28 creencias. Cada creencia abarca un punto de fe que nosotros aceptamos y que juntas conforman el evangelio. Esta creencia en específico es la que nos separa de todas las demás denominaciones cristianas. Ninguna enseña que en el cielo hay un santuario y que Cristo como sumo sacerdote está haciendo expiación por nuestros pecados. Es muy importante entender qué significa esto. Ahora, hay 3 cosas que en el santuario celestial o en el día de la expiación aquí en la tierra sucedían. Figuraba el juicio premilenario o el juicio investigador, que es antes de que Cristo venga. Vamos a ver cómo ocurre ese juicio y para quién. Luego viene el juicio milenario y luego el juicio ejecutivo al fin del milenio. 3 partes. Antes de la venida de Cristo, después de la segunda venida de Cristo en el cielo 1000 años y al terminar esos 1000 años, el juicio ejecutivo. ¿En qué consiste cada juicio? Eso es lo que vamos a estudiar. El santuario terrenal en el tiempo del Éxodo, Dios lo estableció para enseñar al pueblo de Israel a adorar al Dios verdadero, pero también para enseñarle el camino de la salvación, ¿sí? ¿Qué debían hacer para ser salvos? Así que lo que ocurría en el santuario está en 3 partes. El atrio, que es allí donde está el altar del holocausto y la fuente de bronce, y las 2 partes que están en la cortina, en el tabernáculo, que está en el centro, ¿sí? Lo vamos a ver en esta forma. Está el altar del sacrificio, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de 7 brazos, y al final, en el lugar santísimo, el arca del pacto. Ese es el sendero que toda persona camina, ¿sí? En el proceso de santificación que Dios ha dado para cada creyente. Ahora, vamos a ver sobre este juicio investigador. ¿Cuándo ocurre? Daniel capítulo 7. Versículo 8 y 9. Perdón, versículo 9 y 10. Dice, mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó.
Su vestido era blanco como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él, miles de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. El versículo 11 dice: entonces miré a causa de las palabras tan arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. En la mañana vimos que el fuego eterno que Dios ha preparado es para Satanás y sus ángeles, ¿se acuerdan? Vimos en Apocalipsis 20. Pues aquí está hablando de esa destrucción final. Así que el juicio ocurre antes de que Satanás sea juzgado. De que el mal que hay en este mundo, los poderes del mal que dirige Satanás, sean derrotados. Es decir, este juicio ocurre antes de eso. ¿Sí? Vamos a ver otra cita. ¿Cuándo termina? Daniel 12:1. Dice Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Saben que cuando se refiere a la palabra de Dios a Miguel, está hablando de Cristo. Micael, en griego, significa quien como Dios o semejante al Altísimo. Y es el título que se le da a Cristo cuando está junto con las huestes de ángeles celestiales combatiendo contra Satanás. Y luego dice aquí, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora miren, Miguel se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque ahí en la diapositiva que está aquí, Cristo está efectuando un juicio y en la Biblia cuando se efectuaba un juicio tenían que sentarse. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Ruth. Ruth está después de Jueces y antes de Primera de Samuel. Un libro pequeñito. Ruth capítulo 4, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. Booz, por su parte, fue a la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó el pariente que él había mencionado, le dijo: fulano, ven y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces llamó a 10 ancianos de la ciudad y dijo: sentaos. Y ellos se sentaron. En un juicio todos están sentados, ¿sí? Deben delinquir, deben dialogar, comparar las partes, los que acusan y los que defienden, y tener un juicio correcto. Por eso en Daniel capítulo 12, versículo 1, lo que dice es que justo cuando empieza el tiempo de angustia es cuando Miguel o Cristo se levanta, es decir, termina de hacer el juicio. Y si termina de hacer el juicio es porque ya está determinado quiénes van a tener muerte eterna y quiénes vida eterna. Vamos a ver otra cita. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 5 al 8. Miren lo que dice. Después miré y vi que se abrió el santuario en el cielo, la tienda del pacto. Y salieron del santuario 7 ángeles que llevaban 7 plagas. Iban vestidos de lino limpio y resplandeciente, con bandas de oro alrededor del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y el santuario se llenó de humo procedente de la majestad de Dios y de su poder. Y ninguno podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Saben a qué hace referencia aquí Apocalipsis? Al momento cuando
en el tiempo de Israel, del Éxodo, la nube entraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y ni siquiera Moisés podía entrar ni Aarón, porque estaba la presencia de Dios. Y cuando dice aquí que el humo estaba en el santuario y nadie podía entrar hasta que las 7 plagas fueran efectuadas, es porque ya ninguna oración va a llegar al trono de Dios. Aunque yo ore 1000 veces, ya no me va a escuchar Dios, porque se acabó el tiempo en que podía escucharme. Se acabó el tiempo de gracia. Y es en este tiempo que es después vienen los juicios de Dios, las 7 plagas de la ira de Dios, porque van a ser sobre los que tienen la marca de la bestia. Así que el juicio investigador termina cuando termina el tiempo de gracia. Ahí termina. Cristo se levanta y listo. ¿Quién efectúa este juicio? Juan capítulo 5, versículo 25 al 27. Dice, aquí está hablando Cristo: os aseguro, viene la hora y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además, le dio autoridad de hacer el juicio, porque es el Hijo del Hombre. ¿Quién va a hacer el juicio? Cristo. Así que Cristo efectúa este juicio. ¿Quiénes son juzgados? Eclesiastés 12, 13 y 14. Está la respuesta muy clara. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. ¿A quién va a juzgar Dios? A todos los hombres. ¿Hay oportunidad de salvación después de que termine el juicio investigador o no la hay? ¿Ustedes sabían que los testigos de Jehová dicen que va a haber un segundo tiempo de gracia? Y ya que venga Cristo y ya haya el reino, va a haber otro tiempo para las que no se arrepintieron y los que no aceptaron a Cristo, los que no aceptaron la salvación. Pero eso no dice la Biblia. Ven lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose. ¿Va a haber oportunidad o no? No va a haber. Después de este tiempo, Jesús dice, el que es malo, siga siendo malo. Ya de nada le sirve que haya un cambio. De aquí en adelante, los que no aceptaron a Cristo van a seguir en su maldad, y los que aceptaron a Cristo y su palabra van a seguir santificándose. Ahora, ven lo que dice esta cita inspirada. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios haciendo esto, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio el día de las expiaciones. Ahora bien, así en el gran día de expiación y el final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 1. ¿Sobre quiénes va a juzgar Dios esta primera parte, el juicio investigador, antes de la segunda venida de Cristo? ¿Quiénes van a ser juzgados? Sobre los que hayan profesado ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Juan capítulo 1, versículo 12. Miren lo que dice. Pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pregunta: ¿cuántas personas hoy en día dicen, creo que Jesús es el Hijo de Dios? Hay muchas, ¿verdad? Algunas todavía no.
Pero vamos a ver, según la Biblia, quiénes que creen que Jesús es el Hijo de Dios, en realidad son hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. En esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el amor de Dios se perfecciona en verdad en el que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? No solo los que han recibido a Cristo o creen en él, los que andan como hijos de Dios, los que siguen el ejemplo de Jesús. Así que este juicio va a ser sobre todos los que han creído a Jesús, lo han aceptado como su Salvador personal, y ellos están siendo evaluados para ver si en verdad sus obras correspondieron a su fe. Primera de Pedro 4:17. Dice aquí, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está ejemplificado este juicio. ¿Por quiénes va a comenzar el juicio? Por los que profesan ser hijos de Dios. Dios no va a juzgar a los que nunca aceptaron a Cristo. Dios no va a juzgar a los que rechazaron y siempre aborrecieron a Dios y su palabra. Ellos no tienen caso de juzgarlos de nada. Porque no hay que ver si en realidad fueron o no fueron hijos de Dios. Ellos nunca quisieron aceptar a Cristo. ¿Sí? Aquí el juicio va a ser sobre los que hayan profesado ser hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo termina el tiempo de gracia? Cuando Cristo sale del lugar santísimo en el santuario celestial. Esto es después de la ley dominical y poco antes del decreto de muerte. Termina el tiempo de gracia igual para todos, adventistas o no adventistas. Igual termina para todos. La diferencia es que cuando viene la ley dominical, muchos adventistas van a querer cambiar, pero por miedo a la ley dominical, no por amor a Dios. Y aunque hay tiempo de gracia, aunque Cristo todavía está en el santuario celestial, sus oraciones ya son inútiles porque su corazón se endureció, tristemente. Así como el faraón se iba a la plaga y ¿qué hacía? Vuelvan a sus trabajos. Así muchos, nomás porque viene la ley dominical van a querer cambiar, pero si no hubiera venido la ley dominical, habrían seguido en sus parrandas, en su desobediencia a Dios. Por eso, el tiempo de gracia, aunque termine igual para todos, para muchos no sirve que termine el tiempo de gracia porque su corazón se habrá endurecido antes, tristemente, como el caso de Saúl. Por eso es muy importante nunca rechazar un mensaje de Dios. Y aquí está cómo está ejemplificado la purificación del santuario celestial en el libro de Daniel. Juicio milenario. ¿Cuándo ocurre? Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 4. Resumiendo, el juicio premilenario, juicio investigador. ¿Cuándo sucede? Ahorita está sucediendo. Va a terminar cuando termine el tiempo de gracia, poco después de la ley dominical y poco antes del decreto de muerte. ¿Quiénes están siendo juzgados? Los que hayan profesado ser hijos de Dios. Solo esos casos está evaluando Cristo ahorita. Apocalipsis 20 del 1 al 4. Entonces vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Y vi tronos, y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo ocurre?
al término de los 1000 años que va a pasar el pueblo de Dios en el cielo. Viene Cristo, resucitan para vida eterna un grupo de justos y se van con Jesús junto con los 144,000 que estén vivos y están 1000 años en el cielo. Vamos a ver, ¿cuándo termina este juicio? Los 1000 años de este juicio van a ser en el cielo. Apocalipsis 20, versículos 5 y 6. Esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Quiénes son los demás muertos? Los que van a resucitar, pero solo para muerte eterna. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante los 1000 años. Así que al terminar estos 1000 años, el juicio milenario. ¿Quién o quiénes lo efectúan este juicio? Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Dice aquí, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si vosotros vais a juzgar al mundo, ¿seréis capaces de juzgar casos de menor importancia? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Quiénes van a juzgar aquí? Miren, dicen los santos. Y es que esos 1000 años, allí van a estar un grupo de personas y va a decir, oye, ¿por qué mi abuelo no está aquí en el cielo? El ángel va a decir, mira, ven, vamos a ver su libro. Mira, aquí está su libro. Y van a ver que el abuelo, aunque parecía buena persona, tenía maldad en su corazón y no se arrepintió de sus pecados. ¿Y por qué mi vecino está aquí si era tan malo? Me tiraba la basura en la calle. Mira, vamos a ver el libro de tu vecino. Y ahí el ángel va a llevar a la persona, a los santos, y van a verificar que el vecino se arrepintió de todo corazón, lloró y entregó su vida a Cristo, hizo un cambio en su vida y Cristo lo perdonó y está en el cielo. Va a haber sorpresas maravillosas en el cielo. Por eso, el hecho de que los santos van a juzgar al mundo significa simplemente que Dios va a abrir los libros para que verifiquen que el juicio que Dios mismo hizo es perfecto. Eso es lo que va a estar ocurriendo esos 1000 años en el cielo. ¿Quiénes son juzgados? Aquí está la respuesta. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. ¿Quiénes son juzgados en este juicio milenario? Los impíos. En el juicio investigador son los que han profesado ser hijos de Dios. En el juicio milenario, los impíos. El apóstol Pablo señala este juicio como un acontecimiento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. Esta cita es importantísima, queridos hermanos. ¿Saben por qué? 1 Corintios 4:5. Porque podemos emitir un juicio humano sobre una persona totalmente incorrecto. Por eso dice Pablo, no juzgues nada antes de tiempo. ¿Sabe por qué? Porque lo que para mí esta persona está perdida, a la última hora puede arrepentirse y estar en el cielo y yo no. Y el hecho de que yo mire a una persona de forma denigrante, la critique, hable mal de la persona, me está descalificando a mí para el reino de los cielos. Nunca debemos hablar cosas denigrantes ni de burla de ninguna persona, porque en el cielo todos nos vamos a amar y mirar a los ojos con un corazón limpio. Imagine cómo se sentirán en el cielo alguien que se encuentre con otra persona de la cual toda su vida se burló a sus espaldas. ¿Con qué cara lo va a abrazar? No va a poder. Por eso nuestro corazón debe estar en paz con los hombres y con Dios, mis hermanos. No juzgue nada antes de tiempo. Daniel declara que cuando vino el anciano de días, se dio el juicio a los santos del Altísimo. Daniel 7:22. En ese entonces reinarán los justos como reyes y sacerdotes de Dios.
Entonces será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo durante los 1000 años en el cielo. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparando sus libros con el libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La Biblia. Este libro nos va a juzgar, mis hermanos. La Biblia. Lo que está escrito aquí se va a comparar con lo que nosotros hicimos o no hicimos. Y fallando cada caso en conformidad con los actos que cometieron por medio de su cuerpo. Entonces los malos tienen que sufrir, lo que tienen que sufrir es medido según sus obras y queda anotado frente a sus nombres. ¿En dónde? En el libro de la muerte. Escuche bien, en el cielo hay el libro de las memorias, que es lo que está registrado, todo lo que hacemos, pensamos, hablamos o actuamos. Está el libro de la vida donde están todos los nombres que van a tener vida eterna. Yo quiero que esté mi nombre ahí para la gloria de Dios. Y está el libro de la muerte. Tremendo. Eso está en el Conflicto de los Siglos, páginas 718 y 719. Si usted que está mirando en vivo en Facebook o en YouTube no tiene este libro, solicítelo aquí en esta página o con un servidor y se lo vamos a hacer llegar. Si está en México, en físico, y si no, en forma digital. Muy bien. El juicio milenario ya vimos. Son juzgados los impíos por las obras que hicieron y van a estar escritos en el libro de la muerte, tristemente, y los santos van a comparar lo que ellos hicieron, ¿verdad? Ahora vamos a ver el juicio ejecutivo. ¿Cuándo ocurre? Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Apocalipsis capítulo 20. Vean por qué es tan importante, queridos hermanos, entender y saber explicar el libro de Daniel y Apocalipsis. Aquí está todo. Aquí está todo lo que necesitamos saber para salvación. Dice, cuando se cumplen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche para siempre. Imaginen la escena. Está descendiendo la Santa Jerusalén, la Santa Ciudad. Y allí, en el trono en el centro, está Cristo. Y alrededor están todos los santos y apóstoles que predicaron y aún dieron sus vidas por causa de Dios, de Cristo. Y Satanás, que resucitan todos los malos desde Caín hasta los últimos que estén antes de la venida de Cristo, les dice, ataquemos esa ciudad, nos pertenece. Y todos se levantan y tratan de atacar la ciudad. Esto que yo les menciono está en el libro Primeros Escritos y también en el libro Conflicto de los Siglos. Y todos se preparan para atacar la ciudad cuando se deja ver a Cristo y luego a los justos con un semblante glorioso, revestidos de luz, de belleza, la santa ciudad hermosísima, y se dan cuenta que sería inútil totalmente intentar atacar esa ciudad. Se dan cuenta de lo que han perdido, pero demasiado tarde, y empiezan a culpar a los pastores y a los que los engañaron. ¿Por qué tú me predicaste que él estaba mal? ¿Por qué tú no me dejaste seguir esta verdad? Mira, yo pude estar ahí. Y ahora se atacan entre ellos y aún contra Satanás se vuelven. ¿Cuándo ocurre esto? Al fin de los 1000 años. Cuando terminan los 1000 años en el cielo, desciende la ciudad Jerusalén con Jesús y los redimidos. ¿Cuándo termina? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no fueron hallados más. Y vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. El mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el sepulcro dieron los muertos que estaban en ellos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. ¿Cuántas veces se repite que vamos a ser juzgados según sus obras? Aquí ya van casi 3, como 2 o 3, miren. En la Biblia siempre dice que cada quien va a ser juzgado según sus obras. Es decir, Dios no va a decir, yo te escojo, tú vas a estar conmigo y tú vas a estar allá con Satanás y los muertos. No. Dios no hace la decisión, mis hermanos, la hacemos nosotros. Voluntariamente decidimos el reino de Satanás o el reino de Dios, de Cristo, de su palabra, ahorita. Sigue diciendo, versículo 14, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Cuándo termina? Cuando este lago de fuego, que es este planeta, cae fuego y azufre del cielo, y también de la tierra sale fuego y azufre, como los volcanes. Esta tierra queda toda llena de fuego, llena de lava, y se queman todos los pecadores a través de la historia, incluso Satanás y sus ángeles, cada quien conforme a sus obras. El que hizo mucho mal va a sufrir más. El último en morir es Satanás, porque él sufre más que cualquier otro, porque sobre él se ponen todos los pecados que hizo pecar al pueblo de Dios. Y cuando eso termina, esta tierra es renovada. ¿Quién lo efectúa? Apocalipsis 29 dice que fuego de Dios desciende. Vamos a ver qué significa eso. Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24 dice, porque el Señor vuestro Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué les parece? En realidad lo que sucede es que Dios llena este lugar, este planeta, y el pecado y los que aman el pecado van a morir con la presencia de Dios. Porque Dios es fuego consumidor, fuego eterno. Sigue diciendo, ¿quiénes son juzgados? Apocalipsis 20, versículo 10, 14 y 15, ya lo leímos. Aquí van a ser juzgados el diablo, la bestia. ¿Quién es la bestia? El sistema papal, que ahorita dirige desde el Vaticano. Y el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Es el protestantismo, que desde Estados Unidos va a unirse con el papado para imponer la ley dominical. Los protestantes que siguen guardando el domingo y también creen en la inmortalidad del alma. Esos poderes van a ser juzgados. El versículo 14 dice que también la muerte, el sepulcro, van a ser eliminados para siempre. Así que el juicio ejecutivo simplemente es que Dios ejecuta lo que cada quien debía recibir según sus obras. El propósito de Dios es que su pueblo fije sus ojos ¿en dónde? En el cielo, exacto, en Cristo, para aguardar la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas empresas. ¿Saben que ahorita muchos están sufriendo porque no hay fútbol? ¿No hay box? ¿No pueden haber conciertos como antes?
Hay muchos que están sufriendo que no pueden ir a los parques de entretenimiento. Y esto es lo que dice. Mientras un grupo está atento a las diversiones, entretenimientos del mundo, la nuestra, dice aquí, debería fijarse en el cielo. Nuestra fe debería penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial, para que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en nuestros corazones como resplandecen en el rostro de Jesús. Qué hermoso. Los burladores se mofan de los que esperan y velan y preguntan: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Os habéis chasqueado? Únanse a nosotros y prosperaréis en las cosas terrenales. Mira, Cristo no ha venido. ¿Desde cuándo están diciendo eso? Deja de andar con tantos reglamentos, no sirve para nada. Ganad dinero y seréis honrados por el mundo. Pero los que aguardan miran hacia lo alto y responden: estamos velando. Y al apartarse de los placeres terrenales y la fama mundanal y del engaño de las riquezas, demuestran que han asumido esa actitud. Al velar se fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo y el amor a la comodidad. Estas cosas son las que debemos vencer, hermanos. Negligencia. ¿Qué es negligencia? Vamos a hacer obra misionera. El hermano que lo haga, yo estoy bien. Negligencia es dejar que otro haga lo que a mí me toca hacer. Estar a gusto así. Egoísmo y amor a la comodidad. Según Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 177. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador, miren bien, no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En vez de dedicar horas preciosas a los placeres, la ostentación o la búsqueda de ganancias, deberían consagrarlas a un estudio serio y con oración de la palabra de verdad. Miren, nunca ha habido un soldado que en medio de una guerra se ponga a jugar. Al menos yo nunca lo he visto. No sé si usted. Nunca a nadie se le ocurriría. ¿Sabe por qué? Porque puede significar su muerte. El que no esté velando una persona puede significar la muerte. Y digo porque ahí está un pelotón de soldados. En un terreno enemigo siempre va un pelotón de soldados y cuando llegan a descansar, uno queda de guardia. Y ese debe estar despierto para que los otros puedan dormir. Y debe estar alerta a cualquier ruido, mirando que no esté cerca ningún peligro. Y los demás pueden dormir. ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos esos vigías. Dios nos ha revelado en su palabra cómo está trabajando Satanás ahorita. Dios nos ha dicho qué debemos decir a la gente y cómo mantenerlos alerta, en guardia, armados. ¿Han leído la armadura de Dios en Efesios capítulo 6? Así debemos estar. Ni un momento debemos de tomarlo a la ligera. Debemos estar en guardia. Algunas profecías cumplidas recientemente. Voy a mencionar esto porque algunos dirán, bueno, pero falta mucho para la venida de Cristo. Mire, estas 4 cosas están en la Biblia y en los escritos inspirados por Dios de Elena de White. Habrá una mano de camaradería, paz y seguridad, 1 Tesalonicenses 5, 3 y 4. Va a extender sus tiendas entre los mares, dice Daniel 11:44, y se va a formar la imagen de la bestia. Dice eventos de los últimos días en el capítulo, me parece que es el capítulo 9 o 10, que el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo y de la creación de Dios, y entonces que Dios hará su extraña obra, su extraña operación. ¿Esto ya sucedió o va a pasar? Os mostré esa noticia, miren. Ahora, quiero que miren en este video, a ver si se puede ver, sí. Un poco de lo que sucedió.
La declaración joint junta de la doctrina declaration de la justificación on the doctrine of o de nacer de justification, nuevo en la justificación de Dios or being born again in the es righteousness un of documento creado y God, acordado is a document created por la and Iglesia agreed to Católica para by the promover la Catholic unidad Church's cristiana Pontifical Council for y la promoting Federación Christian Mundial Unity, Luterana en and the 1999. Lutheran World Federation in 1999. Como resultado As del a diálogo result ecuménico of extensivo, extensive ecumenical dialogue, declara que las iglesias ahora it comparten states that un the entendido churches now share común de nuestra a justificación common por la gracia de Dios, understanding of our justification por by la fe en God's Cristo. grace through faith in Christ. A los grupos involucrados, To the parties involved, esto this resuelve essentially esencialmente el conflicto sobre la naturaleza de conflict justificación over the nature of que estuvo a la raíz justification, de la which Reforma was Protestante. at the root of the Protestant Reformation. La protesta se acabó. The protest is over. Ahora, ¿sabe quién es el que está hablando ahí? Kenneth Copeland es uno de los líderes de las iglesias evangélicas en todo el mundo. This was Y todos se han unido con la Iglesia Católica. Y dice, resuelve el conflicto esencial que había. Pero yo les pregunto, ¿en la Iglesia Católica ya no se ora por los muertos o todavía se hacen oraciones y rezos y misas por los muertos? Claro. ¿Y por qué hacen eso si Cristo es quien va a juzgar a cada uno según sus obras? No es algo que compartimos. ¿Todavía veneran y honran a las imágenes? También. Y eso no compartimos conforme a lo que creemos en la palabra de Dios y muchas otras cosas. Pero aquí, por ejemplo, en el 2017 hubo en este magno evento, aquí dice en inglés, ven y experimenta este magno evento en la historia donde católicos, protestantes y líderes ortodoxos ponen a un lado sus diferencias para reconciliar 500 años de perdón. A mano de camaradería. Nunca antes había tenido esta unidad la Iglesia Católica con las demás denominaciones. Y esto lo estamos viendo en nuestros años, queridos hermanos. Número 2. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Diciembre del 2015 se unieron 195 países para combatir el cambio climático. ¿Y sabe cómo se unieron? Van a dictar pautas mundiales para detener el calentamiento global. Y están en una encíclica que escribió el Papa, se llama Laudato Si. Y dentro de esas indicaciones está el descanso obligatorio del día domingo. Está en proceso. Plantará sus tiendas reales entre los mares, entre el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel 11:45. Aquí está hablando del rey del norte, que aquí representa al papado, en el tiempo del fin. Ahora miren lo que dice esta noticia en este video. A ver si se puede ver. Vamos a enlazar hasta el Hotel Presidente Intercontinental, en donde el portavoz de la Santa Sede, Eso fue en Federico Lombardi, 2016, está ofreciendo febrero. una conferencia de prensa. Vamos Escuche. adelante con ella. Escuche lo que va a decir ahí. Encuentro con una persona que no había hasta ahora encontrado, y esto fue verdaderamente un paso muy grande en el ecumenismo, en el contexto del movimiento ecuménico que tenemos que ver con amplitud, porque en el mes de junio será el concilio panortodoxo. Todos los patriarcas ortodoxos van a estar juntos en junio en Creta, en la isla de Creta, por la primera vez en la historia, después centenares de años. Este es un momento muy importante para la ortodoxia. Es bueno que las relaciones Ahora de la noten, Iglesia Católica ahí con dice, la ortodoxia por sean primera mejores. vez en la Y historia, este encuentro ¿quiénes es iban una a buena juntar? premisa, por La Iglesia el Católica ecumenismo en general. con la Y Iglesia como lembran, Ortodoxa. puede ser que ¿Sí le pueden parar algunas ahí en el semanas video? atrás yo he anunciado que el
Miren el mapa. Ahí está en la siguiente diapositiva. Dice en la isla de Creta. ¿Saben lo que significa que plantará sus tiendas entre los mares? Cuando un rey iba a un lugar y plantaba su tienda, significa que extendía su dominio, su territorio. Los primeros que estuvieron al margen de la Iglesia Católica fue la Iglesia Católica Ortodoxa, que se dividió en el año, alrededor del año 1000 después de Cristo. Y esta reunión volvió otra vez a unir a los ortodoxos con la Iglesia Católica en gran medida. Es decir, se amplió su poderío. En nuestro tiempo ocurrió esto. Ahora vean la siguiente. La imagen de la bestia representa la forma de gobierno de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Junio 26 del año 2017. La jueza Sonia Sotomayor, una de las que dictan las leyes en Estados Unidos, dice: la Corte hoy ha hecho un cambio profundo sobre la relación que había mantenido por primera vez en la historia, que la Constitución requiere al gobierno de proveer fondos públicos directamente a una iglesia. Se hizo un cambio. Y ahora la separación de iglesia y Estado está casi quitada totalmente. Están recibiendo estudios bíblicos en la Casa Blanca. Y la imagen de la bestia significa que el poder en Estados Unidos iba a solicitar del gobierno apoyo para poner sus dogmas, así como la Iglesia Católica en el tiempo de la Edad Media lo hizo. Y esto ya está empezando a suceder en Estados Unidos. No falta mucho tiempo. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. ¿Qué les parece? El pueblo de Dios debería comprender claramente el tema del santuario y el juicio investigador. Todos necesitan comprender por sí mismos la posición y obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe que es esencial en nuestros tiempos u ocupar el puesto al que Dios los llama. Todo individuo tiene un alma que salvar o que perder. Cada uno tiene una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debe ver cara a cara al gran juez. Entonces, cuán importante es que toda mente contemple a menudo la solemne escena en que se inicia el juicio y se abren los libros. Cuando con Daniel, cada cual debe estar de pie en su puesto al fin de los días. Queridos amigos, el juicio de Dios se está efectuando en el cielo. Ahorita se está juzgando los casos de los que profesan ser hijos de Dios. Y quiero decirle que antes de que venga Cristo, nosotros debemos haber hecho una decisión. ¿Estaré del lado de Dios o del lado de Satanás? Si digo, creo en Jesús, ¿mis obras van a ser como las de Cristo o solamente son de palabra? Dios nos invita a una reforma y un reavivamiento, a una obediencia por amor a su santa palabra, que es la regla de juicio en ese tribunal en el cual todos estaremos. Vamos a hacer una oración, hermanos, de consagración y agradecer a Dios por su palabra esta tarde. Amante Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos meditar en tu palabra estos mensajes tan importantes, como nos has mostrado la forma en que será el juicio que estás efectuando ya, cómo se va a ejecutar el juicio y cómo cada quien será juzgado según sus obras. Oh Dios, ayúdanos en este momento. Pedimos tu Santo Espíritu que nos bautice, para que no sean nuestras obras, Señor, sino que sean las obras de amor, de bondad, de mansedumbre, de dominio propio, que sean guiados por tu Santo Espíritu. Que no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Pedimos, oh Padre, que nos mantengas mirando al cielo, mirando a Cristo y velando, orando hasta que Cristo venga. Que no nos cansemos de hacer el bien, que no dejemos de reunirnos para adorarte como muchos lo han hecho,
sino que nos acerquemos más y más a ti a medida que ese gran día se acerca. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.